la cual, pues siguiendo un poco la línea de estas jornadas, va a tratar respecto del, por supuesto, del espacio europeo de datos de sanidad, pero un poco desde la vertiente del gobierno del dato. Em, Creo, por las conversaciones previas que hemos tenido, que va a ser una mesa interesante por los diferentes perfiles que tenemos que nos acompañan aquí. Así un poco en una visión general, tenemos representadas a 3 comunidades autónomas. En mi caso sería la cuarta, pero además tenemos a un representante que ahora presentaré, o ahora les presento en detalle, que es del ámbito docente, investigación, pero también con una cierta relación, por los proyectos en los que ha intervenido, con la parte de la industria, que quizá a lo mejor no sé hasta qué punto se ha escuchado también esa opinión o esa visión dentro de este foro hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, les voy presentando. Tenemos a Antonia Salva Fiol, que es la jefa de servicio del Observatorio de Datos Sanitarios de IBESalud, de la Comunidad Balear. Ella es geógrafa, lleva 30 años trabajando en el ámbito sanitario y 22 en sistemas de información. Y ha tenido la oportunidad de trabajar el dato desde la perspectiva del hospital y también desde la perspectiva de un servicio de salud, liderando proyectos de implantación de data warehouse y de gobernanza de datos, tanto desde la operativa como desde la gestión. Ha trabajado en sistemas en control de gestión, gabinetes técnicos y ha ocupado las subdirecciones de sistemas de información y tecnología. Ahora es la jefa del Observatorio de Datos Sanitarios, que depende de la Subdirección de Gestión y Gobernanza del Dato del Servei de Salud de las Islas Baleares. A continuación tenemos a Antonio Martínez, que es profesor permanente laboral en la Universidad Politécnica de Valencia y colaborador de Dexcom. Antonio es profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la UPV y lleva más de 15 años con experiencia en la industria y en proyectos de I+D+I relacionados con telemedicina, procesado de datos de salud y algoritmos predictivos aplicados para enfermedades crónicas. Antonio ha participado en la elaboración de estándares para el intercambio de información clínica entre entidades privadas y servicios de salud públicos, contribuyendo a establecer modelos de gobernanza de datos y colaboración. A continuación, tenemos a Rocío Montalbán, que es ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad de Cantabria. Y bueno, tras una trayectoria en la empresa privada, en el ámbito de la consultoría y la integración de sistemas de información, se incorporó a la administración pública y es funcionaria del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información del Estado. Allí ha desempeñado funciones directivas en departamentos de TI del Ministerio de Industria y en el de Justicia. Y hace 4 años tuvo la oportunidad de seguir colaborando con lo público, pero volviendo a su tierra natal, a Santander, a Cantabria, y comenzando un proyecto ilusionante como es el de la transformación digital de la sanidad cántabra. Desde entonces es subdirectora general en la Consejería de Salud con las competencias en salud digital. Y, por último, tenemos a Julia Jiménez Albert, que es la jefa de Servicio de Salud Digital y Espacio de Datos de la Consejería de Sanidad de Valencia. Es ingeniera informática con más de 25 años de experiencia en sistemas de información y los últimos 2 años ha estado trabajando en el área de sanidad como jefa de servicio de salud digital y espacio de datos en la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Colabora en proyectos relacionados con la estrategia de salud digital, especialmente en espacio de datos sanitarios, atención digital personalizada y digitalización de atención primaria, en especial en el grupo de trabajo Herramientas de apoyo a la decisión clínica en inteligencia artificial. Vale, pues y en mi caso yo soy Antonio Calvo y pues soy un poco el rara avis de aquí porque yo pertenezco a la rama de la Administración General. Yo ocupo el puesto de jefe de servicio de desarrollo de servicios digitales dentro de Servicios Digitales de Aragón. Y el por qué estoy aquí es porque durante 3 años largos, si no 4, he tenido la suerte de ser el director
del proyecto de la plataforma de gobierno del dato dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón. Creo que, bueno, humildemente, claro, estoy hablando de un proyecto de gobernanza de datos puro, que no es del ámbito sanitario, pero es para el ámbito de trámites administrativos. Creo que allí pues, vamos un poco a la vanguardia del estado del arte en cuanto a gobierno del dato. Y bueno, la verdad es que cuando me he aproximado a este entorno sanitario y en particular a la nueva regulación del espacio de datos de salud, pues me ha despertado con ilusión ciertas semejanzas dentro de nuestro proyecto, que bueno, claro, nuestro proyecto, dentro de que es muy gordo, pues si tuviera esta dimensión comparado con el del espacio de datos sanitario de salud, pues estamos como en otro orden de magnitud, pero aún así creo que bueno, es interesante también un poco mi visión y si me permitís os cuento un poco la batallita rápida de nuestro proyecto para que podáis identificaros dentro de este camino del gobierno del dato y en qué punto estáis y qué sinergias podemos tener. Y luego les dejaré hablar, solo por poner un poco de contexto. El gobierno del dato es una cosa que yo creo en realidad no sabe muy bien la gente de qué va. Nosotros, desde luego, cuando empezamos con ello, hace, como digo, 4 años, empezando a pensar en que teníamos que sacar una licitación, no teníamos ni idea. Habíamos oído casos de empresas privadas grandes, en particular a mí me marcó mucho una conferencia que escuché de Telefónica, de cómo ciertas organizaciones grandes se habían transformado a una organización centrada en el dato, que es un mensaje, un lema muy potente, ¿no? Pero sí que lo contaban como que había sido un revulsivo para estas organizaciones. Inspirado por eso e inspirado por proyectos anteriores que habíamos tenido en el tema de datos abiertos, pues nos tiramos a la piscina y plantamos un proyecto a varios años vista con una dotación presupuestaria notable para empezar a construir nuestra plataforma de gobierno del dato, que en realidad es como nuestro espacio de datos de tramitación administrativa. Allí, pues, lo que veíamos es, bueno, sobre todo el objetivo que queríamos era resolver lo que venía marcado en la ley de que se supone que a un ciudadano no se le puede pedir datos que ya obran en poder de la administración. Es decir, es un símil muy cercano a lo que vosotros llamáis el uso primario. Es decir, estoy haciendo una tramitación administrativa y necesito el dato de ese ciudadano. ¿Cuál es la realidad? La misma que tenéis vosotros, pero bueno, extrapolado a otra dimensión, y es que Gobierno de Aragón, las 10 departamentos, 11, los llamamos departamentos o consejerías, cada uno con sus direcciones generales, silos de información dispersa por ahí, que no se hablan entre ellos, con un problema claro de gobierno del dato. No hay incapacidad total para aprovechar sinergias. Entonces, por lo tanto, era necesario construir este proyecto para empezar a poner coherencia en esos datos para tenerlos en un punto que se puedan consultar de manera centralizada y facilitar el aprovechamiento del dato de una unidad administrativa cuando lo necesitaba para satisfacer una necesidad para un ciudadano. Es decir, muy similar a vuestro uso primario. Pero es verdad que también, sin conocer que se llamaba así, pues hablábamos de, caramba, si empezamos a consolidar y poner orden en lo que es el dato administrativo, de repartido, ¿no?, en todas estas islas de información, podemos empezar a explotar nuevos usos de esa información, que es lo que vosotros llamáis, me he enterado en estas jornadas, uso secundario. Y es que hay un punto fundamental. O sea, ahora que sobre todo todos vosotros que tenéis mucho, ¿no?, en vuestros ámbitos, estamos un poco hastiados de todo el tema de inteligencia artificial y todo lo que nos venden los proveedores y demás, si no tenemos un control del dato, si no tenemos esa gasolina del dato, no funciona ninguno de lo que queramos montar por adelantado, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a construir eso. Y como digo, no teníamos ni idea. Pensamos, claro, yo soy ingeniero informático, que era un problema tecnológico, que no lo es en absoluto, y lo habéis dicho muchos en mesas anteriores. No es un problema. La tecnología es importante, pero el reto de montar esta estructura de gobierno del dato es particularmente que necesitas
pues, una parte normativa, concretarlo en ciertas normas técnicas, procedimientos, organización, designar responsabilidades, todo el aspecto semántico que mencionaban antes. Y bueno, ahí al final de todo está la parte tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me hace, hablando ahora ya un poco, como ahora que me he aproximado a vuestro proyecto del espacio de datos de salud, como ciudadano europeo, la verdad es que me ha parecido algo fascinante. Y la verdad es que pues es algo que creo que nos debe de llenar de orgullo y que además nos tiene que motivar en el trabajo que estáis haciendo. Creo que Europa, ahora que en este contexto geopolítico, que quizá nos faltan grandes compañías fuertes a lo mejor, ¿no? Y parece que estamos un poco vendidos a las multinacionales americanas, chinas, etcétera. Si vamos a la vanguardia de algo es en defensa de los derechos de la ciudadanía. Y está fenomenal que Europa seamos los que marcamos el nivel más exigente de los estándares. El caso más evidente ha sido el del Reglamento General de Protección de Datos. El cómo hemos obligado a través de ese mecanismo, que no sé, bueno, todos los hemos vivido, cuando desembarcó el RGPD, todas las organizaciones fue una locura, nadie, ¿cómo nos impones esas obligaciones? Bueno, se ha visto, yo creo, después de todos estos años, que ha sido algo absolutamente exitoso y que nos ha servido precisamente para establecer coto y control a ciertos usos y prácticas de la industria. Pues bueno, en esa evolución me parece extraordinario que Europa se plantee el que su estrategia tiene que girar en torno al dato, y ya sabéis que tenemos el reglamento de gobernanza de datos, el reglamento del dato, y luego, en particular, ahora este reglamento del espacio de datos de salud, que obedece a toda esta estrategia, poniendo trazando unas líneas muy claras de cuál es el uso, cómo se ha de gobernar todo esto, pero a la vez estimulando y facilitando, ¿no? y permitiendo que efectivamente sean explotados todos esos datos para llegar hacia ese nivel de evolución que queremos llegar. Y además, bueno, pues me parece fantástico que dentro de la estrategia el primer espacio de datos al que se han enfocado ha sido precisamente este de sanidad, que probablemente sea el más ambicioso, el que tiene datos más sensibles, el más complicado. Desde la humilde semejanza que trazo con nuestro proyecto, en nuestro proyecto de gobierno del dato, precisamente elegimos y tuvimos la suerte, creo que fuimos afortunados por eso, de que los primeros con los que empezamos a trabajar fue con el Instituto de Servicios Sociales de Gobierno de Aragón. Es decir, empezamos a meter ahí datos de dependencia, discapacidad, etcétera. Entonces, eso nos permitió abrir las puertas para decir, oye, vamos a ver, cualquiera que sea reacio a todo eso, si hemos metido estos datos porque realmente eran necesarios, porque es que existía una necesidad manifiesta de poder explotar luego ese dato por diferentes unidades, pues caramba, si necesitamos esto, ¿cómo tú me vas a negar el poder explotar este otro dato que eres de un ámbito de, yo qué sé, de subvenciones de vivienda, ¿no? O sea, pues bueno, entonces creo que es muy potente. Y es verdad que también veo con ilusión que dentro de todo ese camino de espacios de datos que han de crearse, pues hay uno precisamente también vinculado a la parte administrativa. Lo que pasa es que dentro de la hoja de ruta está casi el penúltimo, me parece. Bueno, pues en algún momento llegaremos a eso. Y nosotros es verdad que nos hemos tenido que inventar un poco a nosotros mismos y hemos ido ganando pues este conocimiento y demás. Pero bueno, desde luego, a mí me parece abrumador el reto que tenéis por delante. Y bueno, yo ya me voy a callar simplemente por hacer un poco la analogía entre los dos mundos. Y entonces, ahora resulta que tenemos encima de la mesa el reglamento del espacio de datos europeo de salud. Y bueno, esto es una bomba. O sea, entiendo que no es algo totalmente nuevo, en el sentido de que vosotros seguro que estabais ya haciendo una aproximación hacia la gestión del dato, porque lo necesitáis para el vivir,
pero bueno, ahora resulta que nos vienen nuevas obligaciones y demás. Entonces, me gustaría que hiciéramos una primera ronda de valoraciones. Disculpad si me he extendido un poco pero era simplemente por poner el contexto. Y bueno, si queréis, pues ahora, o sea, ¿cómo valoráis un poco este reglamento y el impacto que tiene dentro de el marco que teníais o la línea de trabajo que teníais actualmente en vuestros diferentes ámbitos? Bueno, el impacto, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es muy grande porque tenemos que cambiar nuestra organización y además nos tenemos que reinventar, porque hasta ahora yo creo que todas las comunidades autónomas habíamos trabajado internamente en cierta normalización, en cierto gobierno del dato, ¿no? Pero que estaba muy limitado y ahora es ampliarlo aún más. Y al final somos los de siempre, ¿no? Y el reto, pues el reto primero es que vamos a aprender de qué es un gobierno del dato, porque como bien decías antes, hablamos de gobierno del dato, puedes hacer una idea de lo que es el gobierno del dato, pero va mucho más allá, porque ya no solo es el gobierno del dato de que esté bien en el origen, de la calidad, sino son temas de seguridad, ¿no? Y pasa a ser un proyecto muy transversal, donde tienes que saber un poco de todo, aunque tengas expertos en cada área. Nosotros en Baleares, para empezar este camino, pues se ha creado desde hace 4 meses la Subdirección de Gobernanza del Dato, que lo primero que hemos hecho es ir centralizando todas aquellas iniciativas y todos aquellos servicios, unidades, áreas de trabajo que algo tienen que ver con el dato, porque al final se han ido llevando iniciativas que a veces han salido de empresas privadas o a veces han salido, por ejemplo, con todo el tema de la estrategia de salud digital, pero no se tenía una visión centralizada de lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, se ha creado esta subdirección. De momento estamos los gestores de los datos, tanto de la parte económica como asistencial, porque queremos tenerlo todo y centralizado y con una visión global de todo. La parte nuestra del observatorio de datos, que es mi caso, que ya no solo que deja de ser aquella unidad de elaboración de estadísticas y de pintar cuadro de mandos, para decirlo de alguna manera, sino que coges también la pata de normalización y documentación clínica, que para todo el tema, ¿no?, de la semántica es muy importante. A partir de aquí estamos haciendo un análisis de situación para ver, ¿no?, cómo reinventamos esta subdirección y cómo reinventamos cada rol que es necesario. Tú decías, yo soy un rara avis, yo también lo soy geógrafa, que hace una geógrafa, ¿no?, trabajando en estos temas, y es que tenemos que abrirnos un poco la mente todos de que hay muchos roles, hay muchos perfiles fuera de nosotros, que no solo están los matemáticos, los físicos, los ingenieros, sino que hay todos otros perfiles de gente, pues, que pueden aportar muchísimo en todo esto. El reto es muy grande, lo estamos empezando ahora. Con la aprobación es cuando realmente tenemos ya que ponernos a trabajar en serio y procedimentar, dar estructura y todo lo que tengamos que dar. Desde la UPV, bueno, desde el ámbito universitario, la verdad es que se ha visto muy bien la aprobación de este reglamento, es muy positivo. Dudo mucho que haya gente que esté en contra de todas las disposiciones que establecen. No obstante, sí que hay cierta duda de cómo se va a implementar y qué va a suponer a nivel de investigación, especialmente. Será muy positivo que instituciones académicas, institutos de investigación tengan accesos a datos normalizados, con procedimientos estandarizados, con ventanillas únicas de acceso a datos, bien sea a nivel regional o a nivel nacional, porque ahora mismo eso es, no voy a decir imposible, pero es muy difícil. Meterte en cualquier proyecto en el cual necesitas datos retrospectivos de salud, sabemos que son mínimo offsets de 12 a 18 meses de estar parados hasta que se resuelve el acceso a estos datos y finalmente dan los datos, y luego que esos datos pues sean lo que pediste, ya no que tengan la calidad, sino que efectivamente sean los datos que con las características poblacionales, temporales, nivel de dato que se reclamó. Entonces, vemos muy bien esta aprobación, estamos muy ilusionados de que esto se instrumentalice y salga, pero también
tenemos la duda de qué va a suponer este cambio de paradigma, no solo a nivel de ministerio, a nivel de los servicios de salud organizados a nivel tecnológico, sino a nivel del modelo de salud, el paradigma de salud que tenemos ahora mismo, en el cual siempre se está hablando de que el paciente está en el medio, el centro es el paciente, pero todos sabemos que eso no es así. Los sistemas sanitarios al final están muy fragmentados, están organizados en distintos niveles asistenciales y al final el paciente pues, es uno más que está por ahí proveyendo datos y consumiendo servicios. Este nuevo reglamento intenta empoderar al paciente para que tome control de sus datos. Es decir, que no solo pueda acceder a ellos a través de una app o descargarse la historia clínica electrónica mediante un certificado, sino que realmente decida quién tiene acceso a estos datos, con quién quiero que me trate estos datos, qué tratamientos puedo elegir. Y eso obviamente tiene un cambio de paradigma brutal a nivel asistencial, en el cual la voz cantante la llevan el facultativo de turno, es el que, digamos, lleva esa varita de mando en consonancia con el paciente, por supuesto, pero luego en la realidad sabemos que el que toma la decisión es él y luego ya vienen otros estamentos como enfermería, auxiliares de enfermería para llevar ese tratamiento. Entonces, es un cambio de modelo al cual vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Si efectivamente el paciente va a tomar el control o se va a limitar a que podamos compartir los datos, que bueno, eso ya sería un hito bastante importante y que se pueda compartir. Luego, también estoy aquí con el gorro de la Politécnica, pero también con el gorro de la colaboración con empresas privadas. Entonces, está claro que estos reglamentos son muy preventivos en todo lo relativo a los derechos de los ciudadanos, a nuestros derechos, ¿no? Privacidad, saber que estos datos están almacenados de forma segura, pero creo que se está perdiendo un poquito también la perspectiva de que al final tenemos que colaborar con empresas privadas que son los que proporcionan estos datos. Y estas empresas que proporcionan los datos tienen un gran activo dentro de esto. Y lo comentábamos, bueno, se comentaba en la sesión anterior, ¿no? ¿Qué derecho tengo yo sobre esa radiografía que luego hay un algoritmo que procesa algo y luego resulta que se instrumentaliza en un producto que está dando rédito económico? Pues al final las empresas también están viendo que ese petróleo que tienen con todos los datos que están capturando, por supuesto que no es de su propiedad, la propiedad es del paciente, la explotación es del centro de salud, pero del servicio de salud, pero claro, ¿qué papel tiene ahí la empresa? ¿Qué derechos pueden garantizar que esa empresa no sufra ningún tipo de desventaja competitiva por el posible análisis secundario que se pueda hacer de estos datos? Y son aspectos que hasta ahora no se habían contemplado, que sí que existe normativa y legislación para regularlo, pero que está sobre la mesa y habrá que ver cómo evoluciona. Pues paso yo a comentar o a valorar, ¿no? Y claro, hablando de valorar, yo creo que en primer lugar, pues felicitar a las 6 por haber organizado estas sesiones con esta temática en estos días, ¿no? Yo creo que todo un acierto y un privilegio, pues para mí poder estar aquí, ¿no? Además coincide en una comunidad que es pionera en la madurez, en el uso y en la gestión de los datos, ¿no? Con lo cual yo creo que en ese aspecto, pues un acierto. Y por mi parte, pues todo positivo en cuanto al reglamento. Nos permite tener el tema de tendencia y de actualidad, ¿no? Trabajar sobre él y todo lo que sea mayor control del ciudadano en el uso de sus datos, mayor transversalidad y mayor cobertura asistencial a lo largo de la Unión Europea y un marco más fiable para la investigación, pues se tiene que aplaudir y es positivo. Además, el que se haya tenido por primera vez en una norma transversal la peculiaridad del ámbito salud para regular explícitamente y con el propósito de generar una mayor apertura, pues es algo muy positivo. Y se comentaba, ¿no? Comentaba Antonio en la introducción, ¿por qué nuestras empresas no pueden alcanzar los mismos niveles de competitividad, ¿no? Pues yo creo que es uno de los propósitos que persigue y yo lo comentaba en el café con algunos compañeros de empresas. Están deseando compartir sus datos y ponerse a trabajar en este sentido, pero tenemos todos muchas dudas, ¿no? Yo creo que lo que nos ocurre es que estamos muy tensionados con todo esto y tenemos muchas presiones en unas estructuras que quizás no estaban preparadas para abordar este proyecto. Aquí también agradecer el trabajo que se está haciendo conjuntamente y liderado desde el Ministerio de Sanidad en el modelo de gobierno del dato, ¿no? Que nos está ayudando a todas las comunidades a partir de un
punto de salida más homogéneo, ¿no? A lo mejor teníamos trabajos realizados previamente y me imagino que los iremos comentando a lo largo de la mesa, pero ahora tenemos una organización de actores, de procedimientos y de políticas que nos sirven de base a todos para avanzar más rápido. Y sin olvidar la financiación, ¿no? Que el que se apruebe un reglamento y el que esté este tema de máxima actualidad facilita que haya fondos, intereses, tanto desde el punto de vista público como privado para fomentar estos proyectos, ¿no? Con lo cual, pues, una gran oportunidad, también mucha responsabilidad. Pues totalmente de acuerdo. Desde la Comunidad Valenciana también hemos estado trabajando mucho en la estrategia de ver cómo se implantaba, porque para todos, todas estas normas, todas estas leyes de gobierno del dato hemos hablado mucho tiempo, se ha ido viendo, ha habido normas, se ha intentado avanzar, había unos procesos iniciales de vamos a intentar homogeneizar la información, a darle un poco de calidad. Empezaron todos los sistemas de BI con toda esta información, BI sectoriales, ¿no? De alguna manera, que eran como silos, pero que estaban dando apoyo a ese negocio, ¿no? A ese trocito de negocio. Con el tiempo es verdad que todos esos pasitos que hemos ido dando nos han servido para ver que ya tenemos datos, que ya tenemos mucha información y ahora llega el reto de la interoperabilidad, ¿no? ¿Cómo hago para que esos trocitos, esos silos puedan ser utilizados conjuntamente, se pueda establecer correlación entre toda esa información y puedas tener la información longitudinal de un paciente o puedas hacer estudios con análisis de datos que en principio son totalmente distintos, ¿no? Que parecía que no tenían ningún tipo de relación. Entonces, el espacio del dato es una oportunidad para todos. Nos está sirviendo para un poco mirar nuestro ombligo y los ombligos de los demás, porque estamos viendo que tenemos muchas cosas en común y tenemos muchas cosas en las que sí que podemos colaborar y participar. Y el gobierno del dato empieza por el gobierno de las personas. Una de las partes que no podemos obviar es la estrategia organizativa. Es verdad que otro punto importante es tener dinero para hacerlo. Entonces, en este momento tenemos mucho dinero, tanto para proyectos, para empresas, para investigación, pero no tenemos dinero para personas. Entonces, la estructura organizativa se nos ha quedado un poco atascada. Sí que es verdad que desde las diferentes comunidades se están definiendo nuevos servicios. En mi caso, por ejemplo, empezó hace 2 años, ¿no? Se vio un poco la oportunidad de decir, vamos a definir un servicio que se enfoque en estos temas, ¿no? En el tema de los datos, del espacio de datos, el tema de la salud digital, ¿no? Vamos a hacer una cartera de servicios digitales, vamos a dar calidad a los datos, ¿no? Entonces, claro que es una oportunidad y ya te digo, y como Rocío, un privilegio haber participado en este grupo porque la colaboración de las 6, por supuesto, haciendo o concienciando de este tema, de la importancia de estos temas y de que hay alguien más ahí con tu mismo problema, ¿no? Yo creo que eso nos va a servir para todos y poder poner esas cosas en común y poder participar en los grupos de trabajo es una oportunidad para ver los problemas que nosotros no vemos como función pública quizá o como entorno sanitario y que está en el lado del paciente, está en el lado de la empresa que quiere un poco participar, ¿no? y innovar en estos temas y a la que podemos dar mucho apoyo con toda la información que estamos obligados a dar por la otra ley de gobernanza de datos, ¿no? Es que además nos vienen imposiciones desde diferentes leyes, todas a la vez. Vamos a ver cómo lo coordinamos todo. Vale, muchas gracias. A mí ahora un poco lo que me gustaría es que hiciéramos un cierto viaje porque entiendo que todas las organizaciones, ya habéis ido apuntando un poquito, ya teníais una cierta inquietud y unos pasos que se iban dando, que hiciéramos un poquito de vista atrás de hasta qué punto consideráis que si vuestras organizaciones han ido avanzando, que incluso alguna lección aprendida que habéis podido sacar, ver un poco la foto en la cual estamos y ver hacia dónde tenemos que continuar en este proceso, ¿no? Entonces, sí que, por ejemplo, pues, vosotras, Antonia y Julia, habéis mencionado esas estructuras que empezáis a tener, ¿cierto? ¿No? Jefaturas de servicios, subdirecciones y demás.
Pero entonces, por ejemplo, Rocío, o sea, ¿tú crees que, y por luego ir haciendo una ronda, ¿crees que el momento en el cual se publica este reglamento es el adecuado dado el nivel de madurez que tenéis en las organizaciones? Es decir, ¿creéis que ya había habido una cierta anticipación y estaban creándose un poco esas ciertas dinámicas organizativas y de inquietud dentro de las organizaciones? Y bueno, un poco eso, ¿qué veníais viendo desde el pasado? Y si ahora esto pues os apoya, ¿es el momento o a lo mejor hubiera sido mejor que llegara un poquito más tarde o demás? Pero sobre todo me interesa eso, también que habléis un poco de lo que veníais haciendo hasta ahora. Claro. Efectivamente, hemos ido avanzando mucho, ¿no? Llega un momento en el que quizás te atascas, ¿no? Y esto a lo mejor nos da un respiro y un poco de aire, ¿no? Para reordenar y avanzar más rápido, ¿no? En Cantabria, pues tenemos experiencias en uso primario, uso secundario, como cualquier otro servicio de salud, quizá por remarcar, no tanto desde el punto de vista tecnológico, sino más funcional, pues hemos trabajado mucho, pues tanto en la interoperabilidad, que íbamos muy retrasados y casi nos quedamos fuera en todos los temas de Patient Summary, historia clínica digital, nos hemos puesto al día y esto nos ha, a veces cuando llegas el último tienes la ventaja de que ver lo que han hecho los demás y ya nos hemos incorporado con el nuevo CMDIC y con los nuevos informes, ¿no? Con lo cual también esto nos ha estresado y nos ha hecho pues ir ahora quizá por delante, ¿no? Y con las últimas ondas y bueno, pues nos ha ayudado también a reorganizar, a codificar la información clínica, ¿no? Y a adaptar los estándares que son tan necesarios luego para ese uso y esa compartición semántica de la información. También en la parte de acceso a los ciudadanos, pues hemos dado un empujón muy grande a lo que son las aplicaciones de historia personal de paciente y aquí pues hemos tenido que trabajar mucho la identificación del paciente, la autenticación del paciente y eso pues es una ventaja luego de cara a la compartición de datos. Y en los casos de uso secundario pues quizá nuestra mayor apuesta es el participar, pues hemos sido de las primeras comunidades autónomas que nos sumamos al proyecto EDEN, tanto con los datos de atención primaria como de especializada de toda la comunidad. Tenemos en un OMOP 5.4 ya toda la historia clínica y aquí quizás nos costaba un poco el actualizar la ingesta de información. Y esto, bueno, pues son las oportunidades que ahora con el espacio de datos y con la financiación que viene, pues vamos a apostar por ellas. Y este OMOP general para toda nuestra historia clínica es el que nos ha servido de inspiración a la hora de montar el proyecto Cohorte Cantabria, que es un estudio poblacional en el que está abierta la participación a todos los cántabros entre 40 y 70 años, ¿no? Queremos llegar a un número de 50.000 participantes, vamos por 37.000, en los que además de datos de salud se incorporan datos de hábito de vida y datos socioeconómicos. Estamos viendo ahora cómo secuenciar los genomas de toda esta población, con lo cual llega en un momento en el que ya teníamos un poco de experiencia con OMOP, el repositorio se va a hacer conjunto para toda esta información y lo que queremos trabajar son las herramientas de gobierno, de perfilado, de accesos, de solicitud, porque una vez que te montas en este tipo de proyectos empiezan a llover las peticiones de datos para estudios y ensayos y aquí se nos crea un cuello de botella por la incapacidad que tiene nuestra estructura y nuestros equipos que son los mismos que están haciendo el resto de proyectos de la estrategia de salud digital, que son los que tienen que proveer esos conjuntos de datos para poder avanzar. Con lo cual, pues la tecnología y la industria nos está ayudando mucho en dotarnos de infraestructuras, nos hemos ido al mundo cloud y más por necesidad casi, ¿no? Y por convicción también, pero por necesidad y todas estas nuevas herramientas de procesamiento de lenguaje, de compartición de datos, de seguridad, son las que
tenemos que implementar ahora antes de avanzar mucho más, porque como avancemos mucho más luego va a ser difícil tanto para nosotros internamente ordenarlo como compartirlo con el resto. Y aquí se ha hablado también que no es todo tecnología, que hay una parte normativa muy importante en Cantabria para intentar ir contestando todos estos interrogantes que nos surgían y estas dudas de cómo afrontar o cómo validar o cómo aceptar esas solicitudes de datos de uso secundario o esa identidad o qué información puedo dar al paciente, si puedo ir más allá de lo que está dando otra comunidad o no. Acabamos de publicar una consulta preliminar para un anteproyecto de Ley de Salud Digital Autonómica en el que se intenta dar seguridad jurídica a estos casos de uso que crean mucha incertidumbre en el entorno, ¿no? Todo lo relacionado con la asistencia a través de medios digitales, con el acceso a la investigación o ya desde este mismo momento concretar cuáles son los roles, las competencias del espacio autonómico de datos y su interrelación con otros agentes. Gracias, Rocío, porque sin embargo en el caso de tanto en Valencia como en Baleares, me ha parecido vuestro relato un poco similar, de que de alguna manera, de manera un poco reciente, estabais desarrollando estas estructuras, ¿no? Entonces, ¿por qué surge esa necesidad o cuál fue la visión para llegar un poco a eso? O sea, ¿de dónde, qué se había detectado en vuestros entornos o qué venía un poco a resolver? Bueno, en nuestro caso no estamos tan maduros, sí que habíamos llevado muchas iniciativas. Empezamos, de hecho, en el 2006 en tener un repositorio centralizado de datos, más de la parte más administrativa, ¿no? de gestión del paciente, y habíamos trabajado ya conjuntamente, porque ya no solo es el trabajo que tú tienes como Servei de Salud, son los profesionales que tienes que ir implicando de cada hospital, de cada centro de salud, porque ya solo los datos administrativos ya son muchos, ¿no? Entonces, nosotros lo que habíamos detectado es que para poder liderar y para poder trabajar conjuntamente y que todos aporten, necesitabas tener una estructura que puedan decir, no, desde aquí se va a llevar la gobernanza del dato y después entre todos tenemos que trabajar. Nosotros vamos hacia un modelo un poco también como se ha hecho desde el Ministerio, ¿no? de colaboración, de establecer una red de colaboración entre todos los hospitales, la atención primaria y el 061, que es lo que estamos llevando, donde todos se sientan partícipes de lo que están haciendo, no que sea una imposición de que yo vengo, te voy a normativizar, te voy a normalizar y no puedes decir nada, ¿no? Vayamos entre todos a estos diccionarios que habíamos empezado a trabajar ya en el año 2006, a volverlos a poner encima de la mesa, a hablar entre todos, ¿no? De hacia dónde tenemos que ir y qué cambios no tanto organizativos, sino de los registros de los sistemas de información se tienen que hacer y que se llevan a cabo. Claro, hacía falta esta estructura porque al final, antes te acababa sentando un grupo de gente, al final somos reducidos, siempre somos los mismos, y cuando querías elevar esa solicitud de cambios que se tenían que hacer, se quedaba en tierra de nadie. Entonces necesitas tener esta estructura para poder avanzar. De aquí que se haya creado la ¿Y esto cómo lo articuláis? O sea, ¿cómo articuláis esas conversaciones entre los diferentes hospitales? Sí, bueno, tenemos el Office 365, entonces... No, pero, o sea, bueno, organizativamente... Sí, no, organizativamente se han separado varios grupos de trabajo. Tenemos el grupo de trabajo en este momento de atención hospitalaria, el de atención primaria y el del 061. Entonces, como hemos empezado por la parte más administrativa, lo que hacemos es sentar en un mismo foro a participantes, los que cada gerencia haya asignado, de la parte de admisión, de la parte de los controles de gestión y de la parte informática, porque entendemos que son los que tienen algo que decir o que pueden aportar, ¿no? esta visión. Y lo hacemos, nos reunimos una vez cada mes, tenemos un orden del día que ya vamos trabajando, ya vamos con un trabajo previo hecho, porque si no es hablar del sexo de Los Ángeles y no llegamos a
a ningún sitio y después seguimos con todas las conversaciones y todo lo que vaya surgiendo a través de foros que hemos hecho en el Teams, donde no importa esperar un mes a la próxima reunión, si ya van saliendo cosas o si ya van saliendo dudas o sugerencias, pues ya se van trabajando allí. Pero sobre todo es esto, es como al final tienes que bajar a un nivel bastante bajo para que toda la gobernanza sea real, pues es el que todos se sientan partícipes. Después vendrá la parte más clínica, ¿no? Que también tendremos que ver cómo lo articulamos, porque realmente es donde tenemos el gran trabajo de poner orden. Lo que hemos hecho en Baleares también es que hemos reducido lo que son los sistemas de información. En los hospitales teníamos un sistema de información en cada hospital y ahora con el proyecto del SIS-N2, que empezó yo creo que hace 3 años más o menos, pues nos quedamos en que de 7 hospitales, 6 van a trabajar con el mismo sistema de información, con la misma base de datos. Esto hace también que este trabajo colaborativo sea fundamental porque tiene que servir para todos. Entonces tenemos que llegar a acuerdos de cómo trabajar o tener un mínimo común de cómo ir trabajando. Y después nos quedará el hospital de referencia, Son Espases, que tiene otro sistema de información, pero bueno, reduces de 7 a 2, que para el tema de la gobernanza también te facilita mucho las cosas. Pero es muy importante el trabajo colaborativo y la red que se está creando de colaboración. De esta manera, pues bajas, ¿no? Desde lo que te marque el reglamento, de lo que te marque el ministerio, ¿no? Que es donde tú basas tus fundamentos, a después aterrizarlo hasta abajo. Porque yo creo que otro de los problemas que siempre hemos detectado es esta comunicación, ¿no? De arriba hacia abajo y que todos sean conscientes del rol que juegan y del impacto que tienen, ¿no? Su manera de trabajar sobre los sistemas de información. Sí, muy bien. Porque viendo, y por terminar la foto un poco de la parte de Valencia, totalmente yo neófito en el tema, que al llevar tú 2 años en un servicio que tiene precisamente el apellido de Espacio del Dato, ¿vosotros ibais un poco destacando o marcando camino? ¿O como, No, yo creo que se impuso un poco la norma, se impuso lo que te decía, se impuso la financiación. Hay una financiación para Espacio del Dato y justamente vimos que teníamos todas esas necesidades que se estaban marcando ahí, ¿no? Hacía mucho tiempo nos hacían peticiones de datos, era muy complicado poder encontrar esa información, se recurría al BI o a otros sistemas transaccionales para poder explotar esa información, la anonimización, no llegábamos a tiempo, los investigadores tenían que presentar un proyecto en un plazo y se perdía dinero porque no lo podían presentar. Quiero decir, yo creo que cuando se publicó, yo no estaba, cuando se publicó o se empezó a trabajar en el espacio del dato, se fue viendo todas las deficiencias o lo que se podía empujar con esa norma para empezar a trabajar en eso. Y de hecho se empezaron a poner las funciones, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? Pues necesitaré el dato único, el famoso dato único. Bueno, pues eso lo ponemos porque es lo primero que tenemos que tener. Necesitamos un control de identidad. Necesitamos saber cómo vamos a funcionar con la identidad y con la identidad digital que nos viene a través de los servicios digitales. Tenemos que estar trabajando con analítica de datos, porque ahora ya hemos recopilado muchos datos, pero vamos, y si entrenamos un modelo de IA y nos vamos hacia la IA con los datos que tenemos, que son los nuestros y los que van a favorecer a nuestros pacientes, entonces había muchos temas ahí esperando un poco. Y yo creo que fue el impulso del dato, ¿no? Del espacio del dato, lo que ha potenciado el ver que se puede avanzar, ¿no? Que se puede avanzar en esto. Y ahí había 2 temas también importantes, ¿no? Porque en el espacio del dato se habla del dato, pero se habla de otra cosa, que es la capacidad de proceso. En muchos casos, en nuestros casos, por ejemplo, nuestros sistemas pues van muy lentos, ¿vale? Cualquier cosa que pedimos es que va muy lento. Entonces, una oportunidad también que se nombra, ¿no? En el espacio del dato es la posibilidad de utilizar esa capacidad de cómputo, ¿no? O reutilizar la capacidad de cómputo entre todos, ¿no? Cuando tú necesitas más potencia. Entonces, yo creo que ahí es otra oportunidad también para poder ir a carro, ¿no?
El tema de los plazos, a mí me preocupa, ¿no? Los plazos que marca la ley, ¿no? Va a haber un único punto de acceso a datos y va a ser único, no vamos a pedir los datos a cada hospital o lo vamos a pedir a cada comunidad, no, va a haber un punto único de acceso y ese punto de acceso tiene que estar federado y ser capaz de pedir a las comunidades y las comunidades preparadas para dar esa información, ¿no? Con mucha, o sea, sin que se mueva el dato, si es posible, y que además sea un acceso rápido, ¿no? Yo creo que ahí la empresa va a tener mucho que decir y mucho que apoyar, ¿no? En los sistemas que necesitemos. Es que ahí precisamente cojo este guante que lanzas porque, vale, entonces, más o menos se ve que todos hemos ido haciendo nuestros pinitos, llega este reglamento, ayer lo aprobó el Parlamento, y a mí cuando lo leía, ya digo, yo totalmente de nueva sobre la materia, una cosa que me llamó notablemente la atención es las obligaciones que marcaba sobre los fabricantes, particularmente toda esa parte del capítulo ese que regula respecto a la interoperabilidad de la historia clínica electrónica y todo esto, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo lo leía diciendo, o sea, porque aquí, claro, hay una contraparte de la industria que se le está poniendo unas obligaciones y me sonaba de alguna conversación con compañeros del Salud de Aragón, decir, bueno, es que más o menos entendía yo, decir, si es que incluso dentro de sistemas del mismo fabricante a veces no hay interoperabilidad, aun cuando es el mismo software, porque diferentes versiones, diferentes aplicaciones del estándar, diferentes tal. Entonces a mí esto me parecía un reto notable, ¿no? Entonces, tú que has trabajado, Antonio, en todo este tipo de, ¿no? en relaciones de protocolos y estándares y demás, ¿tú crees que realmente esto es una exigencia razonable? ¿Lo vamos a conseguir? ¿Va a funcionar? Sí, razonable y totalmente necesaria y justo en el momento que toca. Porque empezamos, si nos remontamos a los estándares de interoperabilidad, conectando un poquito con la mesa anterior, pues ya en 2005, 2007 empezaban los primeros CDAs, HL7, modelos de referencia, etcétera, que aquí nos sonaba chino, en Estados Unidos se estaba desarrollando bastante y poco a poco se ha ido adoptando y ha ido marcando la línea que fijaba que al final de estos datos se tenían que intercambiar de alguna manera, que tenía que haber modelos comunes, que sí que es cierto que cada hospital, cada centro de salud, cada región estaba gestionándolo a su manera, como podía, y es normal, en un sistema totalmente descentralizado y con competencias autonómicas, pero sí que se veía que poco a poco algo iba sonando en cuanto a que en algún momento dado nos íbamos a tener que conectar. De repente aparece el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, en el cual ya se sientan las bases que hoy son totalmente elocuentes, ¿no? Ya empiezan a decir que esto de montar y compartir datos no es poner un servidor y tener una base de datos y ya está, sino que tienes que montar toda una infraestructura de personal, data stewards, DPOs, etcétera, que tienes que monitorizar y auditar muy bien quién va a acceder a ese dato, tienes que limitar para qué se va a acceder a ese dato. O sea, ya eso, en 2015 ya empezaba a sonar que esto de la compartición de datos iba a ser algo grande. Y de repente ahora, casi, pues eso, después de la transposición nacional, ciertos años después, viene este reglamento que viene a confirmar que esto ha venido para quedarse y encima hay que dotar de infraestructuras a los servicios públicos de salud a nivel nacional para que esto sea una realidad. Entonces, ¿cómo ha reaccionado la industria a esto? Pues se ha puesto una ley y se ha respondido acoplándose, básicamente por temas de negocio, porque si hay una ley y no la cumples, obviamente no vas a poder concursar en un pliego que licite tus instrumentos y tus sensores. Y ahí ha sido muy positivo, porque el RGPD fijaba que el procesado de datos tenía que ser en espacio europeo, con una serie de normativas, y las empresas se han puesto las pilas. Ahí ha habido otras empresas proveedoras de servicio que también han sabido jugar bien sus bazas, poner servidores en la nube que eran compliant con estas reglas, de manera que tú contratas el servicio, pero no contratas el servicio de alojamiento, sino ya un servicio que está certificado, homologado, de manera que luego, cuando vayas a cierto pliego administrativo, pues ya lo vas a tener ganado y le vas a poder dar esa información al contratante. Y lo mismo, y es la verdad que un orgullo como ciudadano de este país, verlo, que en los pliegos de concesión para los sensores de telemonitorización, aquellos que están fuera del hospital, muchas comunidades autónomas están estableciendo ya cuáles son las características de interconexión, de interoperabilidad, qué estándares hay que cumplir, cómo tienen que ser los puntos de acceso, qué regulación hay que poner y qué tiene que hacer la empresa para conectarse a esos puntos de acceso y ceder los datos. Y es una realidad que ya está aquí.
Lo próximo que va a venir ahora es, pues eso, ¿cuál es el modelo de gobernanza sobre estos datos? Si la industria solo se limita a ceder estos datos para que estén en la historia clínica y se acabó, o se buscan modelos más de colaboración en los que la industria también pues, pueda participar en esos proyectos de investigación, que ahora es impensable, ¿no? Que una empresa pida datos de salud, ¿para qué los vas a querer? Pero oye, pues no es nada descabellado en un futuro, ¿no? Mirando hacia dónde nos va a llevar esto, que la industria también esté presente aquí. Yo creo que no solo que algunos pliegos ya presentan esos modelos de integración, sino que no casualmente, sino porque está trabajado, coincidimos las distintas servicios de salud proponiendo los mismos modelos de integración porque los hemos trabajado en grupos de trabajo, ¿no? Entonces, esto, claro, todo esto es un poco como cuando uno se ve haciendo deporte, ¿no? Que se imagina que es un gran atleta y en su cabeza le sale todo muy bien, pero cuando se pone a hacerlo, pues tiene sus limitaciones. Y aquí, pues hay limitaciones luego en el día a día para poner todo esto en funcionamiento, ¿no? Yo creo que el propósito es loable, ¿no? Es positivo, pero son pequeños pasos que desde fuera a veces se ven insuficientes, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Claro, pero fíjate, también mi lectura era que de alguna manera le está cohibiendo, o sea, le está restringiendo el negocio a los fabricantes, porque entiendo que muchos de ellos también tenían sus propios, o la oferta de sus propios sistemas de explotación de datos, sus modelos privados, que ahora lo que viene a decir tanto este reglamento como el reglamento de datos, que mira, los datos los tienes que proporcionar. Entonces ahí es Sí, una... Lo que ocurre ahí es que tienes que ver también la visión del paciente y del profesional. Quiero decir, si tienes 300 dispositivos diferentes, tienes que conectarte a 300 nubes diferentes. Sí. A ver, que sí, yo tengo control de mis datos, pero hasta que llegue al 300, pues igual ya me he cansado, ¿no? Entonces, yo creo que era de sentido común llegar a ese, vamos a coordinarnos. Y yo creo que es una ventaja también que los proveedores sepan cuáles son las reglas del juego desde el principio y que luego cuando lleguen allí no tengamos el problema de que no podemos conectar, de que no podemos acceder, de que no podemos. Entonces yo creo que sí que es bueno para todos, a pesar de que por supuesto va a costar un poco más, ¿no? Integrarte, pero con normas comunes y además a nivel nacional, que creo que eso es muy valioso. Sí. De hecho, el principal escollo que estoy viendo no está tanto en la parte técnica, sino en la parte legal. Porque antes de hablar de estándares, antes de hablar de vender sensores, se está hablando de cuál es el acuerdo de tratamiento, de cesión y de tratamiento de datos. ¿Quién va a poder acceder al dato que yo desde mi nube privada te voy a dar? Ya se tiene asumido, Antonio, que se va a perder ese espacio de negocio en Europa, no solo en España, en Europa. El modelo sanitario es completamente distinto al de Estados Unidos y ahí el petróleo que supone este dato no se va a poder explotar como línea de negocio. Se tiene que ceder, pero es como un mal necesario para ser un jugador dentro del sistema y ser un proveedor. Pero claro, hay que ir firmando acuerdos de explotación y tratamiento de datos con cada una de las comunidades autónomas. Y esa es una realidad que tenemos ahora. Entonces, cuando empiecen a popularizar este tipo de sensores, pues va a ver si las empresas van a ir negociando con cada una de las comunidades, firmando estos acuerdos, o este espacio europeo nos va a permitir que sea común, o a nivel nacional, este espacio nacional de datos, que sea una única puerta de entrada. Porque luego hay un punto clave y es que las cosas se hablen adecuadamente entre sí, que es un poco la sesión que hablábamos antes, ¿no? Pero también un poco como novato en el tema, lo que yo no sé si aquí hay, o sea, leyendo el reglamento es, aquí qué cantidad de obligaciones para materializar todo esto. Y he de confesar que ayer escuché en streaming la primera mesa redonda, que había aquí sentado un compañero del ministerio, que decía, ¿no? España está muy bien posicionada y demás, porque tenemos ya esta interoperabilidad aquí, esto otro acá, tal. Y sinceramente, cuando lo estaba escuchando, yo que ya digo que no vengo de este mundo, casi me quedé más preocupado. O sea, porque vale, sí, hay todo esto construido, pero es que falta un montón, ¿no? Entonces sí que es verdad que, bueno, en conversaciones previas me hablabais de que sois bastante optimistas por los grupos de trabajo que está habiendo y demás, ¿no? Pero bueno, me gustaría que hicierais un poco una visión de eso, de si realmente de ahí esos trabajos, ¿no? Julia, por ejemplo, si creéis que están cerca de de converger, dar unos frutos adecuados, vamos a tener algo... Tienen que estar cerca. Nuestra meta es diciembre de 2025. Es que no tenemos más. Es más, si nos pasamos de ahí, nos quitan el dinero. Quiero decir, es importante poner plazos, ¿no? Y es importante poner un poco orden en las cosas. Entonces, y la presión, lo que comentaba Rocío antes, o sea,
cuando tienes que entrar en el EUPS, por ejemplo, en el Patient Summary, o tienes que entrar en la receta electrónica, es que tienes que entrar, o sea, no te puedes quedar atrás, porque todas las comunidades están entrando. Eso también empuja de alguna manera. Entonces, vamos a llegar, a ver, yo no sé si estaré, pero yo creo que sí que llegamos, ¿eh? Básicamente porque estamos todos muy concienciados, todos los que estamos trabajando en el tema y los que estamos preocupados por el tema. Y además nos está ayudando un poco la normativa, que es verdad que nos faltaba. Ahora bien, somos todos a estrenar en normativa, porque de repente nos ha venido a los tecnólogos toda la normativa de espacio de datos, de gobernanza, de inteligencia artificial, sin tener un poco el respaldo jurídico, porque no conocemos, no tenemos ese servicio jurídico que sepa de esas normas, porque todavía no se les ha podido estudiar, ¿no? Ni podemos apoyarnos. Entonces, bueno, va a costar encajar todo, va a costar encajar el puzzle de la financiación, va a costar encajar el puzzle de los plazos, va a costar encajar el puzzle de las organizaciones y sobre todo de la comunicación y de la concienciación. Que ahí hablaba, ayer comentaba un compañero, lo decía varias veces, ¿no? Es importante las personas, son importantes las personas, son importantes los datos, por supuesto, ese es nuestro petróleo, ¿no?, del siglo XXI. Pero es que es muy importante gestionar el cambio también, porque esto es no solo entender, digerir, ir dando pasitos, sino también saber cómo convencemos de que esto es lo que hay que hacer y poco a poco, ¿no? Yo creo que ahí lo bueno es tener pues algún canal o alguna oportunidad para hacer esas preguntas, ¿no?, o esas inquietudes que van surgiendo y que hay que responder, por supuesto, ¿no? ¿Y esto es peor para mí? Pues no lo sé, todo es relativo, depende de hacia dónde quieras ir. Y, hombre, si además podemos crear algunas estructuras dentro de nuestras organizaciones, como habéis hecho en Baleares o en Valencia, ¿no?, dedicadas pues casi en exclusiva, ¿no?, a que esto salga bien, ¿no?, pues también es algo muy positivo, ¿no?, que nos ilusiona para trabajar en ello y que se consolide, ¿no? Claro, porque es que el tema de las personas, bueno, eso lo veo, se ve en todos los ámbitos y yo lo veo también en el mío. Da la visión que hay de fuera de todas las administraciones, los servicios de salud y demás, es de que somos un montón de gente, pero mi sensación es de que siempre al final estamos como 4 gatos, los mismos, tirando del carro, ¿no? Y entonces, claro, en esto, hilando con lo que estáis comentando, es que la carga de profundidad es de tal magnitud porque necesitáis, o sea, hace falta un plan de concienciación, primero de los niveles vuestros, digamos, de los que estáis impulsando. Pero es que luego esto le llega hasta entiendo, ¿no?, hasta el último sanitario que tenemos que picar el dato, ¿no? No sé. Entonces, ¿esto cómo lo afrontamos? No sé. Hasta allá, al paciente. Bueno, y al De paciente repente se encuentra con que tiene muchísimas formas de acceder, pero no le cogen un teléfono. Pero tiene que saber todas las diferentes canales por donde puede contactar, ¿no? Que vamos a ampliar y vamos a mejorar toda esa atención. Pero sí, a lo mejor yo lo que quiero es que me contesten al teléfono. Ahora me obligas a entrar a una app, a instalarme en el móvil, hay que tener en cuenta también al paciente y ver cómo se le comunica, porque seguro que si la enfermera o su médico de atención primaria le dice, mira, haz esto así, al momento lo tiene, pero si lo ve de repente como, ay, si puedes conectar, y ¿dónde estoy? ¿No? Situémonos que es fácil, o sea, hagámoslo fácil de alguna manera. Yo veo también que en el mundo sanitario está muy instaurado el trabajo conjunto, los grupos conjuntos de trabajo entre personal tecnológico y funcional, sanitario, que se llama, ¿no? Y es una dinámica que para toda la construcción de las historias clínicas y los procesos clínicos digitales se ha trabajado mucho, ¿no? Entonces ahora pues nos estamos reconvirtiendo y además tenemos la oportunidad de incorporar en estos grupos el expertise de compañeros de otras comunidades que a lo mejor tienen una capacidad en el campo semántico de las terminologías y de la estandarización que no todos los servicios de salud podemos tener al mismo nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues ese punto es un plus que se tiene que reforzar, por supuesto, con la industria, ¿no? Yo creo que aquí hay mucho dinero en juego, hay muchos intereses en juego y lo que quiere la industria es sumarse y estar dentro. Y si las reglas cambian, pues cambiar al mismo ritmo, ¿no? Porque, bueno, pues tiene que ser así. Luego dentro de...
o sea, este trabajo es un trabajo de todos que se involucran. En la experiencia que nosotros hemos tenido en nuestro proyecto propio, por ejemplo, también una de las partes fundamentales, y creo que la apuntabas tú antes también un poco, Julia, creo que parte del éxito de que tengamos un sistema en producción que está funcionando, que ilusiona en la casa, que la gente nos demanda publicar ahí los datos, ha sido que, por ejemplo, desde el principio contábamos impulsando este proyecto con perfiles, como por ejemplo en nuestro caso, el delegado de protección de datos del Gobierno de Aragón y el responsable de ciberseguridad del Gobierno de Aragón, que en ese caso era yo en ese momento, pero bueno. Entonces, ¿qué sensaciones tenéis? O sea, esto como... Pero bueno, también es fundamental el apoyo de la cúpula directiva, de los gerentes de los hospitales y demás. Antonia, ¿cómo estáis percibiendo en vuestras organizaciones, o no sé si dentro de esos grupos de trabajo que estabais mencionando también, habéis sabido dar cabida a estos perfiles, ese apoyo también jurídico que hacías mención antes? ¿Estáis satisfecha con lo que estáis consiguiendo? O un poco Estamos satisfechos con esta red que estamos creando, pero de cara a la normalización. Pero sí que hay un trabajo importante hacer aún para que todo fluya un poco, porque yo creo que ahora en este momento la parte de seguridad no se ve dentro de todo este trabajo que estamos haciendo, sino se ve como alguien, ¿no?, que te está supervisando si lo estás haciendo bien o mal. Y esto lo tenemos que cambiar, porque al final no tenemos que ver, ¿no?, la seguridad como alguien que nos quiere, para decirlo con malas palabras, que nos quiere putear, ¿no?, nos quiere ayudar. Lo que pasa es que hay que buscar la manera, ¿no?, de que se entienda cómo nos puede ayudar. Nosotros este trabajo aún lo tenemos pendiente. Hemos empezado, hace 3 meses que estamos con todo esto. Hemos empezado primero, ¿no?, con los que trabajamos con el dato, con la normalización, pero tenemos que incluir todo el resto, la parte jurídica, la parte de normalización, pero como estamos haciendo este análisis de situación, entendemos que abordaremos este tema cuando tengamos clara qué estructura tenemos que crear, o de oficina del dato, o como se le quiera llamar. Este trabajo está por hacer aún, pero sí que está encima de la mesa y es uno de los problemas que tenemos detectados. Porque dentro de los riesgos, o sea, a mí una de las sensaciones que me da también es que como que hay condiciones de carrera o sea, que tenéis unos plazos muy marcados, que algunos sí que, bueno, habéis ido haciendo un trabajo previo, pero claro, la financiación, creo que la financiación probablemente ha llegado un poco tarde, ¿no? Que ha habido a lo mejor proyectos que se iban a financiar con fondos MRR y demás, que a lo mejor no se han podido lanzar con la velocidad adecuada, también porque las administraciones somos súper lentas con la contratación, yo me desespero con esto. Luego, por ejemplo, hablaban también, ¿no?, bueno, que todavía hay cosas que se están definiendo, ¿no? Pues el marco de gobernanza general, claro, pero eso no, está muy bien estos grupos de trabajo, está muy bien estas interlocuciones, pero cuando sientas en una mesa a 17 participantes con opiniones, entiendo que tampoco, o sea, que va a costar llegar a todo eso. Entonces, bueno, eso, por un lado tenemos que terminar de tomar decisiones en el ámbito organizativo, terminar de tomar decisiones en el ámbito tecnológico, las contrataciones y demás. ¿No veis que hay un cierto riesgo de que esto al final no lleguemos a cumplir con lo que tenemos entre manos? El riesgo está ahí siempre. Y no necesariamente porque no vayan bien los grupos de trabajo. Quiero decir que es que tienes puñales por todos los sitios, ¿no? Tienes que estar viendo un poco cómo esquivar las cosas, ¿no? Pero lo bueno de todo es que, bueno, lo primero es que muchos de los que estamos ahí somos tecnólogos, ¿no? Y estamos acostumbrados a que esto es así y que te van poniendo un poco obstáculos en el camino, ¿no? También es verdad que hay un cambio en la definición de estos grupos, ¿no? Cuando